Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy día, 24 de septiembre del año 2021, de la Universidad Miguel de Cervantes. Y vamos a, bueno, voy a indicar primero de qué va a tratar esta clase. Esta clase yo pretendo ver a por lo menos dos intervinientes, por lo menos ver, analizar lo que es el imputado y lo que es el defensor. Por lo menos esos dos, si podemos ver la víctima y el querellante sería eh, también bastante bueno, pero no creo que avancemos tanto, porque el imputado es uno de los intervinientes más importantes en el proceso penal. Ahora, hablemos de cosas más terrenales. Veamos la prueba. La prueba es el día 15 de octubre. ¿cuándo? El 15 de octubre. Claro, 15 de octubre, tiene toda la razón, 15 de octubre. Entonces, la próxima clase, que sería el 1 de octubre, vamos a ver la materia, que yo creo que entraría en la materia hasta el 1 de octubre, ¿ya? Pero eso lo vamos a terminar el día 15, el día 1. El día 1 vamos a ver hasta dónde entra la materia, ¿ya? Y las pruebas serían, como siempre, pruebas de verdadero y falso, unas 10 preguntas de verdadero y falso, unas 10 de alternativas y unos 2 o 3 casos que hay que marcar también en la alternativa. No desarrollo porque no es necesario, es mejor no hacer pruebas de desarrollo cuando se trata de pruebas online. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya sabemos que la prueba va a ser online por disposición de la universidad, así que eso ya quedó despejado. No ninguna, ¿Alguna profesor, duda? por mi parte, ¿Sí? al menos. González, nada. Ya. ¿Alguien? ¿Nada? Profe, primero, buenas tardes. ¿Hola? Em, si la prueba hubiese sido presencial, ¿era oral? No, era escrita No, también. escrita igual. Escrita igual, hubiera sido escrita igual, sí. La primera prueba siempre la hago escrita. La segunda también, el segundo solemne también la hago escrita. Generalmente la cátedra la hago oral. Perfecto. La cátedra. Ya. ¿Nadie tiene ninguna otra duda antes de que comencemos? Por lo menos yo no, profesor. ¿No? Ya. Por mi parte tampoco. Ya, ¿han visto el apunte? ¿Lo han leído? ¿Han visto si tienen alguna duda? ¿Algún problema? Estamos en la página 36 del Me apunte parece. suyo Sí, a y ver. estamos bien. Yo por mi parte bien leído. Vamos a empezar con el imputado, terminamos con el fiscal en la última clase. Página 37. Los derechos del École. imputado. 37, ahí vamos. Ya. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Ninguna. Ya. Todo claro hasta el momento. Ya, miren, yo les voy a mandar un texto sobre el imputado, sobre los derechos del imputado, sobre el imputado en general. ¿Ah? Sí, ese me falta mandarle ese texto. Y también en esta clase seguramente vamos a revisar algunas láminas que tengo, que sería importante que quedaran en esta grabación, porque son unas láminas que encontré que hice el año pasado, que son como cartillas, son como fichas que se hacían antes, en donde uno pone lo esencial de un determinado tema. Y son como ayuda a memorias también, en cierta medida. Entonces, vamos a revisar algunas láminas previo a empezar la clase. Voy a compartir algunas de las láminas que se ven importantes. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a compartir, miren, aquí hay una lámina buena. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? Entonces, ¿se ve en la pantalla completa la lámina o no? Sí, correcto. ¿Pero se ve completa o no? Sí, señor. ¿Sí? Sí, completo. No, Es hasta la número 2. entonces, por eso le pregunto O sea, si se ve completa. Parece que no. El ancho perfecto, pero no toda la página en sí, todo el formato. Por ahí se ve, por ahí, Ahí sí. ahí está completa. ¿Ven? Ahí tiene una Bien. lámina que es una ayuda de memoria.
Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, las funciones del Ministerio Público, ahí ustedes las pueden revisar. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? Y ustedes tienen un número 1 y un número 2. Por ejemplo, ahí en el número 1 aparecen las funciones del Ministerio Público desde el punto de vista constitucional, del artículo 83 de la Constitución. Primero, como ya habíamos dicho, el ejercicio de la acción penal pública, después la dirección exclusiva de la investigación penal, bueno, haciendo la aclaración que siempre hacemos, que las investigaciones privadas no están prohibidas, después la protección de víctimas y testigos. Y por último, cerrando el número 2, tenemos que le está prohibido al Ministerio Público ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, de resolver conflictos de interés de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, y ya sabemos que esto es una reminiscencia del sistema procesal penal antiguo en que un juez realizaba la instrucción, pero esa instrucción no era jurisdiccional, pero la realizaba un juez con atribuciones jurisdiccionales. Entonces el mismo podía tomar decisiones que podrían pasar a llevar o privar de garantías constitucionales al imputado en este caso, al inculpado, etc. ¿Ya? Entonces ahí tienen una primera cartilla donde tienen las funciones del Ministerio Público. Vamos a ver otra. A ver, ¿cuál es? Miren, esta también es interesante. Una cartilla donde ustedes pueden ver, miren, ¿ven? Donde ustedes pueden revisar las etapas del proceso penal reformado, que ya de reformado queda poco porque ya tenemos más de 20 años con este sistema. Entonces ahí tenemos, primero en el número 1 aparecen las etapas, que sería la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. Y ahí en el número 2 aparece lo que es la investigación como definición de etapa y lo que es en sí la investigación, y en el número 3 aparece lo que es la etapa intermedia, cómo comienza y cómo termina, y en último término aparece la tercera etapa, que es el juicio oral, ¿no? Que es propiamente la etapa, digamos, de recepción de la prueba. Podríamos decir que es una etapa esencialmente probatoria. ¿Ven? Ya, entonces ahí, por ejemplo, si ustedes ven esta grabación, ustedes pueden parar la grabación, sacarle una foto y tenerlo como una cartilla cuando ustedes quieran estudiar. ¿Qué otra cartilla importante tenemos? A ver. Ahora vamos a ir cerrando las que ya vimos. Entonces. Ya. Miren. Ya, esta es muy interesante, esta que vamos a ver. Miren, el derecho a la defensa. Eso también lo hemos revisado desde el punto de vista de los principios del proceso penal. El derecho a la defensa, lo primero, que es un derecho que tiene una garantía constitucional, como ustedes saben, el 19 número 3, inciso cuarto, en donde es un derecho irrenunciable y como se ejerce en acción, pareciera que es una obligación el defenderse, en el número 2. El artículo 8 del Código Procesal Penal también establece que es una garantía del imputado, y el artículo 102, perdón, en el número 4 y el artículo 102 del Código Procesal Penal indica cómo nos podemos proveer de defensa en un juicio penal, en un proceso penal o en una investigación penal. Y esto es primeramente a través del abogado de confianza, es decir, el abogado que ustedes contraten directamente. Y en el número 5 aparece cuando el Estado está obligado a proporcionarles un abogado por parte del Estado, es decir, sin que ustedes puedan conseguir uno. ¿Ven? Ahí tiene una cartilla también importante, una lámina importante. ¿Ya? A ver, vamos a ver si hay otra más, porque hay una que es muy interesante respecto a lo que habíamos hablado del Ministerio Público en la clase pasada. Esto también es importante, miren. A ver. Miren,
Esto lo vamos a revisar hoy día. Al principio, cuando hablemos de imputado, vamos a ver quién es el imputado y desde cuándo se tiene la calidad de imputado. Eso lo vamos a ver hoy día. Ahí ténganla ahí, la vamos a revisar en un momento, pero yo quiero ver otra lámina que tiene que ver con el Ministerio Público. Esta, por ejemplo, la estructura orgánica del Ministerio Público, que si bien la clase pasada lo vimos de manera, digamos, de manera bien sucinta, aquí tiene una lámina donde ustedes pueden ver cuál es la estructura orgánica del Ministerio Público. Ustedes pueden ver que, primero, en cuanto a la estructura orgánica, se encuentra regulado en el Ministerio Público, sobre todo la autoridad del Ministerio Público, primero en la Constitución, en los artículos 83 y siguientes. Después podemos ver que hay una ley orgánica del Ministerio Público. Y después en el número 2 de la lámina podemos ver que el Ministerio Público es una organización jerarquizada en donde a la cabeza se encuentra el fiscal nacional. Y número 3, podemos ver que debajo de los fiscales nacionales, del fiscal nacional se encuentran los fiscales regionales. En el número 4 podemos ver que las autoridades antes mencionadas, es decir, el fiscal nacional y los fiscales regionales, tienen responsabilidad política en su desempeño, por lo tanto podrían ser destituidos a través de una suerte de juicio entre jurisdiccional y político, porque en definitiva, si bien los acusadores puede ser el mismo fiscal nacional, en el caso de los fiscales regionales, y también pueden ser diputados, porque la Cámara de Diputados es la Cámara Fiscalizadora, tenemos que la Corte Suprema es la Corte que en definitiva va a tomar la decisión de destitución. Y por último, la unidad operativa, como ya hemos visto respecto al Ministerio Público, son los fiscales adjuntos, ¿no? Pero hay una lámina que les quiero mostrar que tiene que ver con la a ver, tiene que ver con el control, esta lámina. ¿Quién controla el Ministerio Público? A ver. Que también, ya, miren, acá, esa. ¿Quién controla el Ministerio Público? Bueno, como yo ya les he dicho, el Ministerio Público es una entidad con bastante poder. No fue menor que el actual fiscal nacional fuera cuestionado porque antes de ser designado se hizo una especie de lobby con legisladores, con algunos senadores, y que actualmente se tienda a señalar que ese lobby implicó una cierta actuación del fiscal nacional en ciertos casos que han tenido en cierta medida investigado a determinados políticos, ¿no? Bueno, y ahí tenemos los controles que hemos visto en clase. Primero tenemos que estar sometido por lo menos a 3 tipos de control: a un control político, a un control procesal y a un control administrativo jerárquico. Desde el punto de vista político, en el número 2 de la lámina, podemos ver que son responsables políticamente, como ya lo habíamos dicho, el fiscal nacional y los fiscales regionales, y ese juicio político se lleva a cabo por la Corte Suprema. Después, el control procesal es más bien hecho a través de la Judicatura de Garantía y tiene más que ver con el control de algunas decisiones que toman los fiscales, fundamentalmente los fiscales adjuntos, en la investigación o incluso alguna prueba que pueda ser introducida al juicio oral, y ese control se lleva a cabo a través del mismo tribunal oral en lo penal, porque jamás una actividad del Ministerio Público puede privar, amenazar o perturbar una garantía constitucional de un imputado o de un tercero. Y por último, en el número 4 tenemos el control administrativo, que se ejerce como cualquier funcionario público a través de reclamos administrativos que se pueden plantear respecto de los fiscales adjuntos al fiscal regional y a los fiscales regionales al fiscal nacional, y donde hay responsabilidad administrativa, lo que va a significar sanciones administrativas que van desde una amonestación privada, verbal, hasta la destitución o incluso una multa o suspensión para el cargo, etc. Eso quería mostrarle en cuanto a estas láminas, para que ustedes las tuvieran presentes, porque son más que nada láminas recordatorias
de ciertas materias que ya hemos visto y que se encuentran bastante reducidas, bastante resumidas, ¿ya? Dicho esto, vamos a empezar con la clase con el imputado. ¿Les parece? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? Ya, ok. Déjame compartir esa lámina y vamos a revisar el apunte. A ver. Ya, ahí está. El imputado, los derechos del imputado. Miren, a ver. Aquí podemos decir varias cosas respecto del imputado como interviniente. Nosotros podríamos decir que el imputado es el interviniente más importante en el proceso penal y en el procedimiento penal. ¿Por qué razón? Porque sin imputado, una investigación no va a tener éxito. Se podrá determinar que existió un delito, se podrá determinar que el delito tuvo determinado grado de desarrollo, se podrá determinar las consecuencias del delito, etc. Pero sin imputado, al cierre de la investigación, no vamos a tener ninguna investigación exitosa. Sin imputado, no va a existir acusación. Sin imputado, no hay juicio. Es decir, podríamos indicar que el imputado, desde el punto de vista del sistema procesal penal, es el interviniente más importante. Sin él no existe nada. Ahora bien, tenemos que resolver por lo menos 3 dudas respecto al imputado. 3 dudas. La primera duda es determinar quién es el imputado. Eso es lo primero. ¿Quién es el imputado? En segundo término, tendríamos que determinar también desde cuándo se es imputado. Y en tercer lugar, tendríamos que determinar cuáles son los derechos del imputado. Vamos a ver cada una de estas dudas. Lo primero, ¿quién es el imputado? Respecto de quién es el imputado, ya habíamos más o menos conversado de esto, en el sentido de que cuando hablamos del sistema procesal penal antiguo, habíamos visto que el sujeto pasivo iba evolucionando. Evolucionaba según el grado de convicción o el grado de convicción que fuera teniendo el juez del crimen respecto de la participación del sujeto pasivo en el hecho que revestía carácter de delito. Y veíamos que partía bastante tímidamente con el imputado, que respecto de él se tenían meras sospechas de que había participado, culpablemente. Y respecto al imputado, lo único que se podía hacer era citarlo. Después teníamos que si se avanzaba en el grado de convicción del juez del crimen, ya pasábamos al inculpado. Y el inculpado ya respecto a él no había meras sospechas, sino que habían sospechas fundadas de que había participado en un hecho que revestía carácter de delito. No sé si se acuerdan de esto. Después llegamos al sujeto pasivo propiamente tal, el sistema procesal penal antiguo, que era el procesado. Y respecto de él ya no existían meras sospechas ni sospechas fundadas, sino que existían realmente presunciones fundadas de haber participado en un hecho que revestía carácter de delito. Y recién, cuando teníamos procesado, teníamos parte pasiva en el proceso penal. Ahora bien, en cambio, en el imputado actualmente en el sistema procesal penal reformado, tenemos que es cualquier persona respecto de la cual se dirige la pretensión punitiva del Estado, y esto es lo importante, sin determinar ningún grado de convicción en cuanto a la participación del hecho que reviste carácter de delito. ¿Por qué no hay ningún grado de convicción respecto a la participación? ¿Por qué será? A ver. Porque no se ha llevado a efecto la etapa administrativa de investigación respecto a esa, ¿no? No, ¿por qué no hay, por qué respecto del imputado en el sistema procesal penal reformado no es necesario creer que es culpable o presumir que es culpable o sospechar que es culpable?
¿Por qué no importa eso? O, mejor dicho, ¿por qué no puede ser eso? Por el principio, por el principio de inocencia. Justamente, el imputado es aquella persona que es contra quien se dirige la investigación por parte del órgano persecutor, que es el Estado, que es el Ministerio Público que representa al Estado. Y el imputado, desde el momento que se abre la investigación o del momento que es imputado hasta el momento que hay sentencia definitiva, es inocente. Por esa razón, cuando hablamos de imputado, no importa el grado de convicción que pueda tener el juzgador respecto a la participación de éste en el hecho que reviste carácter de delito, ya sea en la etapa de investigación, en la etapa intermedia o en la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque siempre es inocente. Ahora bien, el grado de convicción en la participación no va a ser indiferente respecto de otras situaciones que ocurran durante la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. Sin embargo, respecto de la definición y del concepto de imputado, es indiferente. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Esta primera cuestión en cuanto a quién es el imputado. Solamente nosotros, en términos bien sucintos y en términos bien simples, nosotros podríamos decir que el imputado es aquella persona investigada. Listo. Así de sencillo. ¿Alguna duda respecto a este primer punto de quién es imputado? ¿No? Profe, a mí me queda una duda. A ver. Primero habló de, del imputado como el sujeto contra el cual se dirige la pretensión punitiva del Estado. Claro, sí. Eso no significa necesariamente que la investigación se haya iniciado. Interesante. Justamente, efectivamente, no significa que se haya iniciado la investigación. Uno puede ser imputado antes de que haya investigación. Y ahí vamos a ver, porque esta es la segunda etapa, el segundo punto que vamos a tratar respecto al imputado. ¿Desde cuándo se es imputado? Y vamos a ver que uno puede ser imputado desde antes de la investigación, al inicio de la investigación, durante la investigación. Ya, cierra la investigación, no. Pero durante toda la investigación, incluso antes de la investigación, se puede ser imputado. ¿Ya? Ya, entonces pasemos al segundo punto que quería revisar. El segundo punto que quería revisar es desde cuándo se es imputado. Y el segundo punto de cuándo se es imputado es muy importante tener presente lo que se señala en el artículo 7 y en el artículo 8 del Código Procesal Penal. ¿Por qué razón? Porque esos artículos nos indican desde cuándo una persona puede tener la calidad de imputado. Y una persona puede tener la calidad de imputado desde el primer acto que los indique como tal, ya sea un acto policial, un acto judicial o un acto incluso administrativo. ¿Ya? Acto, entonces, policial, administrativo, judicial. Desde cualquiera de esos actos se va a ser imputado. ¿Y por qué también es importante el artículo 7? Porque en el artículo 7 se indica desde cuándo vamos a tener derecho a la defensa. Y vamos a ver que el derecho a la defensa es inmanente a la calidad de imputado. Desde que uno es imputado, tiene derecho a la defensa. Ahora, también vamos a ver de que uno puede ser imputado incluso sin saber que es imputado. Pero en el momento que uno sabe que es imputado, puede desplegar todas aquellas baterías que nos da el derecho a la defensa. ¿Sí? ¿Está claro esto? Porque esto es muy, muy importante. Desde cuándo se es imputado y que el derecho a la defensa nace desde el momento que nace el imputado. ¿Ya? ¿Queda claro? Profesor, ¿Sí? entendí que sería durante, o sea, ya desde cuándo se es imputado, ¿cierto? ¿Sí? Durante toda la investigación e incluso antes, como dijo usted. Antes, incluso ¿Verdad? durante.
Miren, Ah, ya. ya, Antes, sí, durante. sí. Don Rolando está levantando la mano, dígame. Cuando el artículo 7 habla de cualquier acto que incluye, por ejemplo, a la policía, podemos entender entonces que la detención de una persona respecto de la cual se le atribuye responsabilidad en un hecho que reviste carácter de delito, ya lo transforma en imputado. Justamente porque ahora iba a eso, iba a dar los ejemplos. El ejemplo, un acto policial que lo puede imputar a uno, la detención en flagrancia. Usted está, no sé, a ver, detención en flagrancia. A ver, usted está con una mochila llena de piedras y esas piedras las empieza a tirar contra, no sé, pues, a ver, contra un edificio público, contra un edificio privado. Llega la policía, lo detiene desde ese momento y lo detienen con la mano así tirando la piedra. Y lo ve. Desde ese momento usted tiene la calidad de imputado. Y ahí tiene un acto policial. Y ahí tiene un acto policial que es anterior a cualquier investigación. Es decir, el acto policial en este caso es un acto que a usted lo imputa, la detención a usted lo imputa, sin que exista investigación. Es decir, podemos tener imputado antes de la investigación. Ya, ahí tenemos el acto policial. Vamos a un acto judicial. Un acto judicial es, por ejemplo, la presentación de una querella. Bueno, si usted realiza, no sé, si usted va y, por ejemplo, destruye el auto de una persona conocida, de un amigo suyo o ex amigo suyo o lo que sea, lo destruye, ve cómo lo destruye, incluso llaman a testigos, o sea, no sé, está saliendo del trabajo la persona dueña del auto, etcétera. Lo destruye y usted se va. Esa víctima, esa persona que era dueña de ese vehículo, va a contratar un abogado, ese abogado va a presentar una querella, el tribunal va a examinar la querella y si le da curso, desde ese momento usted adquiere la calidad de imputado. Y ahí estamos hablando de un acto judicial. La querella, en este sentido, con la resolución que se pronuncie respecto a ella, se convierte en un acto judicial. Y ahí tenemos otro imputado a través de un acto policial. Vamos a un acto administrativo. Por ejemplo, que bueno, ha pasado de hecho, hay un reportaje en la televisión o hay un reportaje en una revista de un periódico donde aparecen unas personas denunciando ciertos actos que serían delitos. Y bueno, el día lunes, por ejemplo, el fiscal regional le comunican esta situación, lee la revista e instruye inmediatamente a un fiscal adjunto de que inicie una investigación. Con una resolución administrativa del Ministerio Público se va a iniciar una investigación al respecto. Y ahí tenemos un acto administrativo donde se abre una investigación, donde se le va a investigar a esa persona que aparece en el reportaje, y ahí tenemos un acto administrativo de imputación que convierte a una persona, un particular, en un imputado. En el primer caso de la detención, el imputado sabe que tiene la calidad de imputado. ¿Por qué va a saber? Porque vamos a darnos cuenta de que el imputado tiene varios derechos, dentro de los cuales el principal derecho es a que se le den a conocer los derechos que tiene. En el segundo caso, en el caso de la querella, el imputado muchas veces no va a saber que es imputado hasta que reciba a lo mejor una citación del juzgado o una citación del Ministerio Público. En el tercer caso, en el caso de la instrucción por parte del Ministerio Público de una investigación de oficio, bueno, el imputado va a saber una vez que sea citado, ya sea a través de un juzgado de garantía o a través del mismo Ministerio Público. ¿Ven? Ahí tenemos 3 casos de imputación a través de un acto policial, judicial y administrativo. ¿Alguna duda respecto a este segundo tema que hemos visto, que es desde cuándo se es imputado? No, señor, por mi parte. ¿No es cierto? Está Gracias. bastante claro. Ahora, me parece que esto no está en el apunte. No, me parece que no está. A ver.
No, parece que no está más que, el apunte más que nada está orientado a los derechos del imputado. Ya. Pero bueno, esto ya es parte del... Ah, bueno, ahí está, pues, ahí está. Ya, ahí está, el imputado. Ahí está. La pregunta, ¿quién es el imputado? Ah, ojo, ahí puede ser persona natural o jurídica, porque ya sabemos que hay ciertos delitos donde las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal actualmente. ¿Y desde cuándo es imputado? También, ahí está. Claro, ahí está, ya. Vamos a los derechos del imputado. Ya, entonces, el tercer punto a revisar son los derechos del imputado. A ver, ¿qué podemos decir de los derechos del imputado? Respecto a los derechos del imputado, podemos decir varias cosas. Podemos decir en primer término que los derechos del imputado constituyen una garantía constitucional en cuanto a, la defensa, que el principal derecho del imputado tiene connotación constitucional. También podemos decir la otra cosa importante, que los derechos del imputado se encuentran tratados principalmente en esos dos artículos que están en el apunte, el artículo 93 y el artículo 94, que se refieren a los derechos del imputado en libertad y privado de libertad respectivamente. Pero la tercera cosa que podemos decir respecto a los derechos del imputado, que existen una serie de derechos del imputado desperdigados en el Código Procesal Penal. De hecho, yo les puedo decir por lo menos el artículo 186 del Código Procesal Penal, en el cual un imputado, una persona que se encuentra investigada, pero que respecto a la cual no se ha formalizado la investigación respectiva y que sea perjudicado por la misma, puede pedir a un juez de garantía que se formalice la investigación, que se le comuniquen los hechos de la misma y que se le fije un plazo de investigación. Entonces ahí tienen un derecho que no está en los artículos 93 y 94. ¿Ven? Entonces es importante indicar que tenemos derechos tanto en esos dos artículos como en otras partes del Código Procesal Penal. Ahora, si pudiéramos clasificar los derechos del imputado, nosotros podríamos hacer esta clasificación que está ahí, donde tenemos 5 grandes grupos de derechos del imputado, y que vamos a ir revisando. Bueno, ahí pueden ver primero el derecho de ser oído y de escuchar. Después el grupo de derechos que tiene que ver con que enfrentar al acusador, o sea, saber quién y qué se está declarando en su contra. En tercer lugar, proponer y allegar prueba para lograr una salida anticipada del proceso o procedimiento penal, derecho a valorar la prueba y derecho a defenderse personalmente, y esto es importante, personalmente o a través de un defensor. Entonces vamos a revisar todos estos derechos. ¿Ya? Ok, vamos a la primera, al primer grupo de derechos, que es derechos de intervención, donde existen varios de estos derechos que ya he señalado. Derechos de intervención en la defensa por parte del imputado. Primero tenemos el derecho a información, después vamos a ver el derecho a intervenir en la defensa, y después un derecho importante respecto del Estado a no inmiscuirse en la esfera íntima de la persona del imputado. Primero, derecho a información. Este derecho a información se encuentra por lo menos tratado en esos artículos que están mencionados. El artículo 93 letra A, que trata de los derechos del imputado libre. Tenemos que una persona a la cual se le están imputando, se está siendo imputada, sea detenida o no sea detenida, tiene derecho a que se le comuniquen cuáles son sus derechos. Eso es lo primero. Podríamos hablar de derecho a escuchar. ¿A escuchar qué? A escuchar sus derechos. La segunda manifestación de este derecho de ser informado lo encontramos en el artículo 229 del Código Procesal Penal, que establece lo que se denomina la formalización de la investigación, que la formalización de la investigación es una audiencia en la cual al imputado, en presencia del defensor, en presencia del juez de garantía y el Ministerio Público, a través del fiscal adjunto, les va a comunicar los hechos respecto de los cuales va a ser investigado este imputado. Entonces, tiene derecho a escuchar los hechos respecto a los cuales se le investiga. ¿Ya? Y después tenemos el 182, bastante importante, derecho a conocer
la investigación que se lleva en contra del imputado, derecho a tener copia de los antecedentes de la investigación. Ya el artículo 93, letra B, le otorga el derecho a la defensa a que en todo momento pueda ser informado por el imputado por su defensor. Y bueno, el 94, letra F, es el derecho a entrevistarse privadamente con el defensor en el recinto donde esté detenido o preso. Preso significa con prisión preventiva. Entonces, este es el llamado derecho a escuchar. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta respecto de esto? ¿No? ¿Nada? Mi parte no, profesor. Oigan, ¿ustedes qué creen que pasaría si al imputado no se le comunican sus derechos? El principal derecho que tiene el imputado en cuanto a la comunicación de derechos es a que se le indique que tiene derecho a un abogado. Es el principal derecho. De ahí nacen todos los demás derechos, porque el imputado en general no va a saber qué hacer cuando, por ejemplo, es detenido o cuando es citado por el Ministerio Público. ¿Se le ocurre qué podría pasar si no se le leyeran los derechos a una persona que está siendo detenida? Me imagino que se podría declarar ilegal la detención. Efectivamente, ilegal la detención, incluso podría declararse ilegal todo lo que ocurra después de la detención, como podría ser, por ejemplo, una confesión. Miren qué importante, ¿eh? Y no solamente va a ser declarada ilegal y no va a poder ser usada en un proceso o en la propia investigación, lo que se derive de esa confesión. ¿Y cómo se comprueba que no leyeron los derechos? Muy buena pregunta. En general, cuando una persona es detenida, se le leen los derechos y, y tiene que firmar el acta donde aparece la lectura de los derechos. Si no firma el acta, dos testigos van a firmar esa acta que va a indicar que sí le leyeron sus derechos. En el caso, eso ocurre cuando hay una detención. En el caso en que la declaración sea prestada o la diligencia sea prestada ante el Ministerio Público, generalmente los imputados van acompañados de sus abogados. Y en ese caso, lo primero que hace el fiscal es decirle que tiene derecho a tener un abogado y le empieza a decir los derechos. Si renuncia a su derecho a guardar silencio y declara, en esa acta donde declara y donde aparece también que le sale leído sus derechos, tiene que ser firmada. ¿Mm? Vaya. Esa es la fórmula en cómo se determina que han sido leídos sus derechos. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esto? Profe, uno generalmente cuando ha visto estos programas policiales, que ya no hay mucho en la televisión, ve que detienen a una persona y estando esposada en el suelo, lo primero que hace el carabinero, yo estaba pensando en otra palabra, pero no. Ya, el policía. El policía, claro. ¿Mm? El agente del Estado Sí. le lee sus derechos. Sí, a ver, eso en general ocurre más bien ¿cómo podemos decirlo? Ocurre en las películas. En las películas. Generalmente la lectura de derechos se produce en la comisaría, cuando se firma el acta. A eso quiero apuntar. En la práctica, en la realidad, ¿cuántas veces se declara o qué porcentaje de detenciones son declaradas ilegales por no leer los derechos del imputado? Eso no lo sé. Habría que ver las estadísticas de los jueces de garantía, habría que ver estadísticas. Realmente no lo sé, pero yo creo que actualmente muy pocas, muy pocas. De hecho, yo que diría casi ninguna. En algún momento, cuando se modificó la Constitución, el año 2011, estableciendo como garantía constitucional el derecho a la defensa, en ese momento se produjeron muchas ilegalidades de detención porque los policías no estaban
no estaban, digamos, calificados, no habían... No habían sido capacitados. no estaban capacitados, pero incluso más, podríamos decir que no solamente las policías no estaban capacitados, quizás los fiscales tampoco se habían dado cuenta de la importancia de que se les leyeran los derechos, que apareciera una constancia de eso. Que más que nada esto más que leer los derechos se establecía respecto de las cosas que se hacían sin presencia del defensor. Cuando el imputado renunciaba a su derecho a guardar silencio sin presencia del defensor. Y también hubo que modificar el 93 letra G para que se pudiera renunciar a su derecho sin defensor. Pero actualmente la cosa está más o menos estable y ya todos saben que hay que leer los derechos y que por lo menos hay que decirle que tiene derecho a un defensor. Eso es lo mínimo. ¿Ya? Perfecto. Ya. ¿Alguna duda, otra consulta? Mire, fíjense que lo que estamos viendo nosotros ahora, recién estamos en la segunda década, la segunda década después del 2010, en Chile, se vivió en Estados Unidos a fines de los 60. Esto de los derechos de la prueba ilícita, podemos decir, la preponderancia de la prueba ilícita, la preponderancia de la lectura de derechos, de los derechos del imputado, todas esas cosas, y esas cosas fueron plasmadas en las películas de Hollywood en los años 70, de principios de los 70, donde había un rechazo hacia esta, podríamos decir, desde el punto de vista del ciudadano común, de extrema garantía a los derechos de la persona que estaba siendo detenida. Y ahí ustedes pueden ver, o sea, todas las películas, la serie de películas de Harry el Sucio, tratan de esto. Tratan de cómo un policía transgrede estos derechos del imputado. No le lee sus derechos, es gatillo fácil, etc. Ustedes vean las películas de Harry el Sucio. De hecho, tengo una actividad cuando veamos la prueba ilícita de ver algunas escenas de esas películas donde se hace en cierta medida una parodia a las garantías del imputado en los aspectos de las detenciones. Como Hollywood parodia esta garantía del imputado al momento de la detención. No sé si alguno de ustedes ha visto esa serie de películas. Magnum 44. ¿No? Un clásico Clásico, un clásico del cine, claro. Claro, son clásicos del cine y que el éxito de esas películas deriva de que la población en ese tiempo tenía una visión negativa de la preeminencia o sea, más que preeminencia, de los derechos de los imputados. Tenía una visión negativa, una visión como muchas garantías para una persona que había cometido delitos tan atroces. Pero nosotros tenemos claro que la mayoría de los imputados no son sorprendidos infraganti, la mayoría de los imputados no cometen delitos de extrema gravedad, la mayoría de los imputados no hacen de su vida el delito. La mayoría de los imputados muchas veces se ven envueltos en situaciones que son delictivas, pero que muchas veces incluso pueden no ser delito, pero se ven envueltos en situaciones de esas características. Por eso es tan importante los derechos del imputado, porque el imputado es una persona que tiene sobre sí el peso del prejuicio de la policía, del Ministerio Público y muchas veces de los medios de comunicación y de la sociedad. Entonces, tener más aún el prejuicio del juez ya es como estar en el tiempo de la Inquisición. Por eso al juez se le exige que valore esta presunción de inocencia, este estado de inocencia. El juez es el único que no puede prejuzgar.
Podrá prejuzgar la policía, podrá prejuzgar incluso hasta el Ministerio Público, podría prejuzgar, a pesar que también el Ministerio Público tiene esta obligación de actuar con el principio de objetividad, por lo menos durante la investigación. ¿Mm? Por lo menos. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta para que sigamos avanzando o no? Profe, se me vino a la cabeza A ver. el Vengador Anónimo. El Vengador Anónimo, ¿cuál es ese? De los 80 con Charlie Bronson. Este policía que actúa Sí, 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 sí. un poco al También, margen, o de la ley, de la ley, claro, busca hacer justicia. claro, o el castigador, o más modernamente el Claro. castigador, eh, las películas de Liam Neeson, también, más modernamente, que también él se sale de los márgenes legales y hace justicia por él, etc. Bueno, vamos a los derechos del imputado a intervenir en su defensa. ¿Qué puede hacer el imputado para defenderse? Bueno, el derecho a la defensa es un derecho, como ya le dije, esencial y tiene rango constitucional. A ver, el imputado puede realizar muchas actividades para la defensa. La primera, mire, de hecho, el artículo 98, inciso cuarto, que aparece ahí, el imputado cuando declara, incluso la declaración del imputado en el sistema antiguo, era tomado como un medio de defensa. Actualmente el imputado tiene derecho a guardar silencio, pero puede renunciar a ese derecho, y en ese caso, cuando renuncia al derecho, puede declarar, y puede declarar judicialmente, es decir, su defensa puede solicitar una audiencia para que se le tome declaración, y el juez de garantía incluso puede proponer o solicitarle al Ministerio Público ciertas diligencias a propósito de la declaración judicial del imputado. Artículo 98, inciso cuarto. La primera actividad de defensa que puede realizar el imputado. Artículo 93, letra D, también lo mismo. El 93, letra E, puede pedir que se activen diligencias. Diligencias que ha sido pedida al Ministerio Público, que el Ministerio Público no se ha pronunciado, o incluso que el Ministerio Público no haya rechazado. También puede pedir que se activen, incluso hasta la rechazada. Después vamos a ver que tiene un derecho a solicitarle al juez de garantía y que obliga al Ministerio Público a hacer esa diligencia. A ver, miren, en artículo 23, letra F, el imputado puede pedir sobreseimiento definitivo, es decir, puede pedir que tempranamente se le excluya de la investigación penal. ¿Por qué? Porque no tiene participación, porque es inocente, porque el hecho no es delito, etc. Y puede incluso recurrir respecto de esa resolución que le dice no al lugar a su sobreseimiento definitivo. Y el 257 puede pedir, y eso es lo que yo le había dicho, pedir que se reabra la investigación. ¿Para qué? Para que se realicen diligencias que el Ministerio Público no hizo, omitió pronunciamiento o las negó. Se puede pedir al juez de garantía que ordene al Ministerio Público que haga esa diligencia. ¿Ven? Ahí tenemos actividad del imputado en su defensa. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya. Aquí viene algo bien importante. Yo le había señalado que el Estado tiene que abstenerse de intervenir en la esfera íntima del imputado. Señor Mora, levantó la mano. Sí, hola, profe, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta. Dice en el 98, ¿cierto? 98.4 que estamos viendo, dice, a propósito de la declaración, y todo se habló a propósito de la declaración. ¿Qué pasa si el individuo no hizo declaración? ¿Puede solicitar igual? ¿Pierde la oportunidad de pedir que se hagan estas diligencias o que se ejecute cualquiera de estas acciones pero sin su declaración? Estoy hablando Sí, por en supuesto. Por supuesto, el imputado, miren, esto es una cosa bastante interesante, porque, no sé, yo una vez escuché, uno a veces toma clientes que vienen de otros abogados, y una vez escuché que a algún cliente le habían dicho que la defensa del imputado se hacía en el juicio oral. O sea, uno realmente jamás va a querer llegar a juicio oral, porque un juicio oral es realmente algo que se produce y algo que uno no sabe lo que va a pasar con él. Pueden pasar muchas cosas. Pero la defensa del imputado tiene que ser hecha desde el primer momento en que la persona conoce que es imputado. Y es esencial que la defensa sea hecha en la investigación.
¿Por qué? Porque hay ciertas actividades probatorias que solamente pueden ser realizadas en la investigación con apoyo del Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público tiene que apoyar también al imputado en cuanto a la teoría del caso alterna que pueda tener el imputado. Por ejemplo, si el imputado le dicen, sabe, usted estuvo robando en, no sé, en una concesionaria de autos el 21 de septiembre del año 2019, y el imputado dice, no, yo no estuve en esa concesionaria que está en, no sé, en Talca, yo estaba en La Serena de vacaciones, por ejemplo. Entonces, a propósito de que el imputado pueda decir esto en una declaración judicial en la etapa de investigación ante el juez de garantía, podría derivarse la diligencia de investigar esta situación. Si es que no lo declara, uno podría pedir una diligencia similar, siendo abogado, señalando esta circunstancia, sin necesidad que el imputado declare. De hecho, una vez me pasó que efectivamente a un cliente le habían dicho que había desplegado unas actividades de amenaza respecto de la víctima. Y el imputado dijo no, fue a declarar y dijo no, yo estaba en el lago Rapel haciendo tales cosas, de hecho tengo una lancha y ahí me anotaron el capitán tiene el capitán de puerto, creo, en los lagos también, me anotó que yo saqué mi lancha y estuve dando unas vueltas por ahí cuando había agua. ¿Ah? Fue hace tiempo en todo caso. Y el Ministerio Público investigó esa circunstancia. Fue a investigar, preguntó. Y efectivamente había estado ahí mi cliente, así que prontamente fue sacado de la investigación penal sin necesidad de sobreseerlo. Se cerró la investigación sin formalizarlo y sin acusarlo. ¿Ven? Esa es la situación. ¿Le respondí a su consulta? Es que, no, a ver, no, me sigo con la misma duda, si mi punto es, porque en el ejemplo que estaba dando, él dijo que, o sea, me imagino que fue una declaración judicial. Estoy hablando de una persona que se reserva el derecho de guardar silencio, ¿cierto? Sí. Yo no lo conozco que será en la práctica de reservarse el derecho de guardar silencio, es decir, no me pregunten nada, no me pueden interrogar. Pero Claro. no significa que, me imagino que es eso, Es eso. únicamente, porque el resto de las cosas puedo igual decir, oye, no voy a declarar, pero igual necesito que vengan abogados, igual necesito, no sé, N cosas, cualquier cosa que pueda pasar procesalmente. Claro. Ah, ya, entonces, es que por eso, es que para mí el concepto de guardar silencio era como muy amplio, o sea, quedarse callado, casi un monje budista que iba a guardar silencio durante 6 meses, o el tiempo que duraba la investigación. Por eso Claro, no era puede más guardar mi duda. silencio durante toda la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. Siempre guardar silencio, no decir nada. Hay casos bien famosos de esto de guardar silencio. No sé si ustedes se acuerdan de la investigación que se hizo en contra de un ex senador llamado Jovino Novoa. Él Sí. fue a prestar declaración a la Fiscalía de Las Condes y fue bien bullado. Y él llegó con su abogado a la Fiscalía de Las Condes. La Fiscalía de Las Condes no le pasaron la investigación, copia de la investigación. Entonces él dijo, voy a guardar silencio, y se fue. También hubo un caso de un sacerdote que también era investigado y que también me parece que era arzobispo de Santiago. Claro, Francisco Javier Errázuriz, él fue también a la Fiscalía, fue y guardó silencio. También. Incluso hubo una editorial en un diario sobre el derecho a guardar silencio. Creo que lo debo tener por ahí, porque hay un abogado señala las consecuencias de guardar silencio. Y realmente, guardar silencio no genera ninguna consecuencia. De hecho, la ley lo señala. El artículo 93, letra G, indica que guardar silencio no tiene ninguna consecuencia. De hecho, el no guardar silencio, el declarar, sí tiene consecuencias. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro? Ahora sí que clarito, profe, gracias. Sí. Ya. Vamos a revisar algo bien espinudo. ¿Ah? El derecho que el Estado se abstenga de intervenir en la esfera íntima del imputado.
Esta es un derecho, es una obligación, más que nada, del Estado de abstenerse. ¿De abstenerse de qué? De abstenerse de intervenir en la persona, en la esfera íntima del imputado. Bueno, ahí está, hay una pequeña introducción de esto. No siempre el Estado, lo que pasa, a ver, hay que hacer un poquito de historia. ¿Cuándo empezó esto de que había que guardar silencio? Empezó más bien con la Revolución Francesa. Siempre en el proceso penal hay varios problemas, más que problemas, hay varias zonas de roces. Hay zonas donde se producen roces bastante, así como de placas tectónicas que pueden provocar un terremoto, roces bastante importantes. Por un lado tenemos la verdad, llegar a la verdad, y por otro lado tenemos la garantía, la protección, los derechos del imputado, como persona, ni siquiera como imputado. Entonces, cuando nosotros ponemos como preeminencia el que se obtenga la verdad, nos topamos ¿con qué nos topamos? ¿Con qué creen ustedes? Con abusos de parte del Estado para poder llegar a esa verdad. Yo diría más que abuso. Yo diría tormento, tortura, presiones indebidas. Mucho más que abuso. La historia de la humanidad está plagada de estos abusos. De hecho, ahí ustedes pueden ver que yo extracté o señalé, parafraseé unas partes de las 7 partidas, donde aparecía en la parte penal de las 7 partidas, aparecía es la partida séptima, título 30, donde se explicaba cómo uno tenía que aplicarle tormento al imputado. Uno, miren, estamos hablando de la reglamentación de la tortura en el siglo XIII. Para aplicar tortura o tormento, no hay que preguntar nada, hay que aplicar el tormento. Porque si uno pregunta, el imputado va a tender a decir a todo que sí. Uno no tiene que preguntar, primeramente no tiene que preguntar, solamente tiene que torturar. Fíjense. Y no a cualquier persona, porque no se puede torturar a cualquiera. Bueno, ahí ustedes pueden ver la historia de la tortura. Bueno, recién, de hecho, la obligación de que se preste una declaración, o mejor dicho, la no existencia de la prohibición a guardar silencio, genera abusos. Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el imputado estaba obligado a declarar lo que sea, pero tenía que declarar. Entonces, eso estimulaba a la policía a que el imputado declarara. Eso también estimulaba al juez a que el imputado declarara y confesara. ¿Por qué? Porque con una confesión tenemos solucionado el proceso penal. Con una confesión tenemos lista la sentencia. Solamente tenemos que redactarla. Entonces, si no se prohíbe, o sea, si no se permite el derecho a guardar silencio, es muy poderosa la tentación, tanto de la policía como del persecutor, el Ministerio Público, como del juez, a obtener una confesión. Por eso es tan importante el derecho a guardar silencio. ¿Mm? Ya. Bueno, y el artículo 9 del Código Procesal Penal nos implica que si nosotros queremos que confiese, que declare, bueno, tiene que renunciar a su derecho, porque cualquier actuación del Ministerio Público de Investigación tiene que ser de acuerdo a las garantías constitucionales, y si por ejemplo, ha declarado sin los resguardos debidos, sin que se le comunique, etcétera, todo eso es nulo y no puede ser usado. Ya. Acá está
el artículo que hay que revisar respecto, porque manifestación de esta prohibición de que el Estado se inmiscuya en la esfera íntima de libertad de cualquier persona y especialmente el imputado, es el derecho a guardar silencio, artículo 93, letra G, que es actualmente, como ya lo dije, un derecho renunciable. ¿Mm? Y sirve, como ya lo dije, para desincentivar a las policías, al ente persecutor, incluso al juez, a obtener confesiones de manera violenta o con engaño o con cualquier medida de fuerza, como ustedes ya más o menos deben saber algunos, ¿o no? Como estas, cuando no existía el Código Procesal Penal, existía el Código de Procedimiento Penal y las detenciones podían durar 48 horas, se tenía que poner a disposición al imputado, al control judicial dentro de las 24 horas, pero de las 24 horas que pasara a disposición de gendarmería, es decir, podíamos tener un imputado privado de libertad fácil en un fin de semana largo, 3 días. Con lo cual el imputado podía estar bastante presionado a declarar, porque como no estaba prohibido, como tenía que declarar, incluso más el imputado cuando estaba privado de libertad y se convertía en inculpado 5 días y sin porque el juez estimaba que habían sospechas fundadas, también era un incentivo, era una presión para confesar. ¿No es cierto? Bueno, no sé si algunos sabrán estas viejas técnicas policiales cuando detenían a varios imputados y los separaban por piezas y le decían a uno, ya, pues, tienes que confesar, pues si, mira, de hecho, ahí tu amigo lo contó todo, contó esto, y dijo que tú nomás tenías la culpa, así que él lo vamos a soltar. Así que dime lo que tienes que decirme, o si no, te va a quedar acá y él se va. Esa, esa declaración que va a prestar ese imputado es una declaración bajo coacción, bajo engaño, en este caso. ¿Ven? Son situaciones que se tratan de evitar con esto de impedir que el Estado pueda involucrarse en la esfera íntima del imputado. Derecho a guardar silencio. A ver, ¿alguien podría leer el 93 letra G? Que dice más o menos así como que el imputado tiene derecho a guardar silencio. Este derecho no le causará ningún perjuicio. También este derecho puede ser renunciable, pero si renuncia a él, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Ahora, todo lo que diga no puede ser, o sea, podrá ser usado en su contra, dice la ley, pero no es que podrá, sino que será usado en su contra. A ver, don Rolando, que lo veo ahí con el código. Letra G, profe. Sí, pero lea el epígrafe primero, 93, ¿qué dice? Artículo 93, derechos y garantías del imputado. Todo imputado podrá hacer valer hasta la terminación del proceso los derechos y garantías que le confieren las leyes. Letra G, guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. Siga. H. Pero espere, o sea, ¿de cuándo es su código? Oiga, que antiguo. Pero ahí está, pues, ¿ves? Ya. Acá Ya, lo a ver. tengo, profe. Ya, usted tiene el nuevo, ya. A la basura. Dice Sí, pues párrafo importante 4, eso. Sí. perdón, Código Procesal Penal, párrafo Sí. 4, el imputado, número 1, derechos y garantías del imputado. Artículo 93, derechos y garantías del imputado, letra G, dice, guardar silencio o en caso de consentir prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 y 102, al ser informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esa letra. Respecto de la primera declaración que presta ante el fiscal o la policía, según el caso, deberá señalarse lo siguiente. Tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa. Sin embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra. Ahora, eso, ¿podrá? No es podrá, va a ser usado en su contra. Va a ser usado en su contra. Ya, entonces ya saben cómo está establecido este derecho. Otro derecho más, que esto viene de la Revolución Francesa. Nadie puede ser condenado con su mera declaración. Y en nuestro sistema,
la declaración del imputado solamente sirve para acreditar la participación, jamás para acreditar el cuerpo del delito, cuerpo del delito, es decir, el hecho que reviste carácter de delito. La participación sí, pero no el hecho que reviste carácter de delito. ¿Ah? Y ahí está el caso Miranda versus Arizona, que dio lugar al acta de derechos Miranda o a la ley Miranda, ¿no? que da lugar también a lo que se denomina la prueba ilícita, que una pobre persona, un pobre tipo que lo habían acusado de unos abusos sexuales y le confesó sin presencia de su defensor, y cuando le tocó el defensor en el juicio se dio cuenta, después que ya había sido condenado, se dio cuenta que la declaración había sido tomada sin abogado, entonces llegó hasta la Suprema Corte dijo que esto era un derecho fundamental y que como se había violado este derecho fundamental, la declaración no valía. ¿Ven? Y fue, se anuló el juicio. ¿No? Ya. Claro, eso es lo que había dicho respecto de los... Señor Mora. Una consulta, ¿en qué parte está el tema de que tiene que declarar o que puede declarar el imputado frente, estando con su abogado? No lo escuché bien. ¿Qué cosa? ¿En qué parte del código está el tema de que para declarar tiene que hacerlo en presencia del abogado? Eso está en la Constitución, en que el derecho a la defensa es irrenunciable. Es una garantía constitucional. Ya, entonces desde ese concepto O se sea, toma desde que la ahí declaración... parte, desde ahí parte, claro, claro. Ya, Y también perfecto. el artículo 10 del Código Procesal Penal también, que cada vez que ejerza un derecho tiene que ejercerlo con plena conocimiento de sus derechos, es decir, con en presencia del abogado, el artículo 10, la cautela garantía. Sí, ya, Claro. muchas gracias. Imagínense que declarar así la presencia del abogado. De hecho, uno puede contar varias anécdotas al respecto. Yo me acuerdo una vez me consultó un cliente y me dijo, me llegó esto. Entonces lo leí y era una citación a la fiscalía. Y en la citación a la fiscalía sale la calidad en la cual van, porque la citación tiene que decir si es testigo o es imputado. Porque si es imputado, tiene derecho a ir con su abogado. Si es testigo, no. ¿Mm? Entonces estamos frente al fiscal. Entonces lo primero que él me había contado una cosa, que había tenido una polola, que, bueno, la conoció una semana, se la llevó a vivir, punto. Se fue a vivir en una semana, la conoció por ahí en un barrio de mucha vida nocturna. Y se fue a vivir con ella, y que había peleado, etcétera, después que se había ido a la casa, y que, bueno, me contó una serie de cosas que no es del caso detallar. Y fuimos a declarar, pensando que era una cuestión de mero trámite, que había dicho que no sé, que la había insultado, que la había amenazado, porque había habido una pelea, una discusión, no una pelea, una agresión a golpe ni nada. Incluso eso terminó con una reconciliación después, así que en el mismo momento después de la pelea se reconciliaron. ¿Ah? Entonces ya, ok, ya. Entonces pensamos que era algo leve, y cuando el fiscal empieza a leer por el hecho de por qué estaba ahí él, violación. Entonces, en ese momento, cuando dice violación, entonces ya cambió todo el panorama. Y como estaba yo ahí, o sea, yo no voy a hacer que declare cosas que sirvan para apoyar ese hecho. Así que en ese momento dijimos, no, ¿sabe? Nos vamos a reservar el derecho a guardar silencio. Es decir, el derecho a guardar silencio es un derecho que se ejerce caso a caso. Uno no le puede decir a todo imputado que guarde silencio. Es un derecho, como les digo, que se ejerce caso a caso. A veces conviene guardar silencio, a veces no conviene guardar silencio. Pero es un derecho. Y ese derecho proviene a que la fuente de la información por la cual
el Ministerio Público va a imputar y el Estado va a condenar, no puede provenir del imputado. O sea, no puede provenir del imputado con presión. No puede, por ningún motivo. Las fuentes tienen que buscar al Ministerio Público en otros lados, pero no en el imputado. Y si la buscan en el imputado, tendrá que ofrecer algo. Si en definitiva, lo bueno del proceso penal actual es que es bastante dinámico en la negociación que uno puede hacer con el Ministerio Público y que tiene que ser ratificada por el juez de garantía. Entonces, muchas veces, si el imputado es culpable, muy culpable, cuando digo muy culpable, hay muchos antecedentes que van a dar lugar, por ejemplo, a una posible condena. Bueno, uno también puede defender a un imputado como culpable, si no hay ningún problema de defender a un imputado como culpable. Se puede defender como inocente y también como culpable. Es una de las fórmulas para defender a un imputado. Bueno, ¿sí? Perdón, valiéndome de esta mismo que hizo un comentario a la pasada, A la no pasada, sé si ya. para ahora o para después del break, ¿Ya? ¿en qué momento convendría que la persona, porque ahí ya un tema, estaba tratando de ojear los apuntes, no, así que obviamente que no, pero en qué momento podría ser conveniente que la persona declarase bajo un más menos o a algún escenario donde, porque a mí se me ocurre que yo por lo menos desde la ignorancia absoluta, yo diría que nunca declares. Yo partiría siempre esa premisa. A ver. Uno tiene que tomar la decisión como defensor lo antes posible en cuanto al derecho a guardar silencio o a declarar. ¿Por qué razón? Porque el declarar no es gratuito para la defensa y el Ministerio Público también lo sabe. También sabe que tampoco va a ser gratuito para el Ministerio Público el hecho que el imputado declare. ¿Por qué razón? Porque hay un atenuante. Está el artículo 11, número 9 del Código Penal, cuando el imputado presta su colaboración o colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos, bueno, eso puede implicar un atenuante. Y muchas veces esa atenuante es la que se necesita para bajar la pena y acceder, por ejemplo, a una suspensión condicional del procedimiento o acceder a una pena que no sea efectiva. Entonces, muchas veces conviene cuando uno debe tomar una declaración, una decisión de hacer que el imputado declare, tiene que ser lo antes posible. Porque una declaración del imputado, una confesión del imputado, cuando el Ministerio Público tiene en su carpeta todos los antecedentes para condenarlo, puede no servir para nada. Para nada. Cuando el Ministerio Público ya sabe cómo se desarrolló el delito, cuando el Ministerio Público ya sabe o ya tiene los antecedentes para acreditar la participación del imputado, ¿de qué sirve la declaración? De nada. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ya, muchas gracias. Lo antes posible, eso sería como mi consejo. Si uno va a defender a una persona, tiene que lo antes posible tomar la decisión de que declare y confiese a que guarde silencio, lo antes posible. De hecho, los fiscales lo dicen. ¿De qué me sirve? En los juicios orales, cuando uno hace que declaren el imputado, ¿y de qué me sirve ahora la declaración del imputado? De nada. Tengo los testigos, ya declararon los testigos, tengo el perito, tengo las fotos, tengo todo. ¿De qué sirve? De nada. Bueno, aquí viene algo bien interesante, que es el artículo 93, letra H, que establece la prohibición de que el imputado sea sometido a torturas, tratos inhumanos o degradantes. Eso obviamente es un derecho humano, es un derecho establecido por el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, que incorpora todos los tratados que versan sobre derechos humanos como parte de la Constitución. Al respecto, hay que leer los artículos 195 y 196, que prohíben, por ejemplo, los interrogatorios prolongados. Imagínense, esos interrogatorios que se ven en las películas estadounidenses,
donde tienen una persona con un foco, esas películas de los años 40, de los años 50, y donde se turnan para interrogarlo. 2 horas, 6 detectives, y está 12 horas, 12 horas está siendo interrogada la persona. Eso está prohibido. En todo país civilizado está prohibido. Menos el usar drogas, el usar hipnosis, el otorgar promesa o dádivas, salvo los beneficios que la ley procesal otorgue, como ya sabemos. ¿Ah? Bueno, y también ciertos métodos de investigación que implican también la violación a ciertas garantías constitucionales, como por ejemplo las muestras de ADN, de alcoholemia, todas esas cosas. ¿No? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que le haya pasado? No, respecto a una consulta, ¿la tortura tiene que ser solamente física o psíquica? También psíquica, también, pero el hecho de que, por ejemplo, usted, imagínese, son 24 horas para poner a disposición al imputado desde la detención ante el juez de garantía. ¿Qué pasaría si de esas 24 horas, 18 horas el imputado es interrogado? ¿Ah? Y Claro. es interrogado por diferentes detectives que se van turnando, no lo dejan dormir. ¿Qué pasaría si el imputado lo tenemos en una pieza con una luz encendida toda la noche? O si al imputado ¿cómo se llama? Lo podemos amenazar. Sí, pues eso es tortura También, pues. también. Sí, pues. También. ¿Mm? Una forma de tortura. Justamente, una forma de tortura. ¿Mm? Bueno, también esto de meterse en la esfera íntima, de introducirse en la esfera íntima del imputado, impide de que el imputado no pueda ser juzgado en ausencia. ¿No? No puede ser juzgado en ausencia. Si es que aquí, dependiendo en qué momento falta el imputado, va a ser la decisión que se va a tomar. Por ejemplo, un imputado no puede ser formalizado en ausencia. No puede, porque tiene que defenderse, tiene que estar en una posición de defensa. Tampoco un imputado puede ser juzgado en ausencia. Es decir, si un imputado es formalizado y después se escapa del país, el juicio, perdón, el procedimiento se va a sobreseer temporalmente hasta que aparezca. Si un imputado está en un juicio oral y se escapa también se va a sobreseer temporalmente hasta que aparezca el imputado. ¿Ven? Todas esas cosas. Sería ir contra el artículo 10 del Código Procesal Penal y contra el derecho a la defensa. Un imputado que está ausente no se puede defender. Un imputado también que se encuentra ausente mentalmente del juicio, por ejemplo, un imputado que está privado de la razón, porque tienen Alzheimer, tienen demencia senil, etcétera, tampoco está en posibilidad de defenderse. También debería sobreseerse temporalmente el proceso, el procedimiento, hasta que hasta que logre la cordura, y si no, sobreseído solamente. Bueno, todas esas cosas les quería decir. ¿Eh? A ver. Bueno, ahí lo que le acaba de contar. ¿Ya? Claro, eso también excederse, el principio de congruencia también tiene que ver con ir más allá de la esfera íntima del imputado, en el sentido de que el juez no se puede pronunciar más allá de lo que señala la acusación, porque sería ir contra el principio, por un lado, de congruencia procesal, y también el principio de congruencia tiene que ver con la defensa. Yo no me puedo defender de lo que no conozco. Ya. A ver. Ya, ese es el principio de congruencia. Tengo una lámina respecto al principio de congruencia. Ya, eso es procesal. La prohibición ya. A ver, ¿qué más podemos ver acá? Ya estamos terminando. Ya, miren, vamos a revisar la prohibición de reforma en perjuicio, que también sería ir contra, introducirse en la esfera íntima del imputado, porque si yo no he recurrido a una sentencia, obviamente la sentencia no puede ser revisada. Eso es evidente. ¿No? Y si yo he dicho que se revise hasta acá, hasta cierto nivel, no puede ser revisada más allá. ¿No? Eso también sería ir contra el derecho a la defensa. Ya.
Ya, y ahí hay excepciones al principio de congruencia. Mejor dicho, podríamos decir que el principio de congruencia en contra del imputado no puede ser ejercido, pero sí a favor del imputado, ¿no? Ya, el defensor. Ya, vamos a hacer un alto porque creo que llevamos harto rato. A ver cuánto llevamos. No aparece aquí cuánto llevamos, pero llevamos harto. Ya, y seguramente ustedes están cansados y aburridos de estas cosas, ¿no? Así que vamos a descansar 10 minutos, ¿ya? 10 minutos y volvemos con el defensor. Y si les quedó esto que está acá, les quedó alguna duda, lo podemos conversar, ¿ya? Perfecto. El defensor. Ya, entonces nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Gracias, profe. Ya, ok. Por lo menos yo no. Vamos a seguir grabando entonces la clase. Ya. Lo que hemos visto del imputado, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Yo los insto a que lean el apunte. Hay notas bibliográficas en el apunte que ustedes pueden revisar si es que estiman interesante el punto o el tema. Pero ¿tienen alguna duda, consulta, algo que decir respecto de esto? El imputado, acuérdense que es el eje del proceso penal. Todo gira en torno al imputado. La actividad del Ministerio Público, la actividad de la víctima, del querellante, lo que puede hacer o no puede hacer un juez, etcétera. Todo gira en torno al imputado. Chat, a ver, hay algo en el chat. Ah, ya, o bien, ok, ninguna duda, ya. Sí, también me pueden escribir al chat si es que tienen problemas con el audio, ¿ya? Ya, a ver. Es decir, si yo les pregunto quién es el imputado, ¿ustedes me podrían decir quién es el imputado? ¿O no? Sí, señor, el imputado es la persona que es investigada ante un delito que se quiere establecer. O sea, puede ser imputado antes de la investigación, durante, pero nunca al Sí, final de la investigación. ya. Lo importante es que el imputado es aquella persona contra quien se dirige la investigación por parte del Ministerio Público, sin importar el grado de convicción que hay respecto de su participación, porque siempre es inocente. O también podríamos decir que es aquel persona respecto a la cual se realiza eh, la persecución por parte del Estado, ¿no? También sin importar el grado de convicción, contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado también. Todas esas definiciones que aparecen al principio, ¿ya? ¿Y desde cuándo se ha imputado? Todas estas cosas son esenciales. ¿Desde cuándo se ha imputado? Artículo 7, artículo 8, perdón, artículo 7, artículo 8, es esencial. La calidad de imputado es esencial, es, es esencial, está esencialmente vinculada a la posibilidad y al derecho a la defensa. Tienen que tener también clarísimo eso. Ya, bueno, pasemos al defensor, veamos en estos 15 minutos que quedan de clase, hablemos del defensor. A ver, importante, una de las cosas más importantes es que el defensor está tratado en esos artículos, en el 102 al 107 del Código Procesal Penal. Son poquitos artículos, así que vale la pena leerlos, vale la pena leerlos. Recuerden que cuando ustedes estudien, no solamente tienen que estudiar con lo que yo les digo, ¿sí? Con los apuntes, o sea, con la clase, y también tienen que estudiar con el código abierto, ¿no? No estudien con el código cerrado. Entonces, vamos a las primeras cosas importantes al respecto. Una de las preguntas más importantes es, ¿quién puede ser defensor? No sé si ustedes se acuerdan de sus clases de derecho
Derecho Procesal 2, será, pues, disposiciones comunes, cuando uno decía, ¿quién puede ser mandatario judicial? Y ahí ustedes decían, el abogado habilitado, el egresado de Derecho, hasta 3 años ha rendido sus exámenes, el estudiante de tercero, cuarto y quinto, el procurador del número, el postulante, etc. ¿Se acuerdan de esas cosas? Miren, aquí, ¿quién puede ser defensor? Aquí la palabra, aquí la persona es muy sencilla. ¿Quién puede ser defensor? Solamente un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Listo. No hay nada más que decir. Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Quiénes están habilitados? Fácil, los que no están inhabilitados. ¿Quiénes están inhabilitados? Los que se encuentran inhabilitados por una resolución judicial, ya sea una sanción disciplinaria o una sanción penal, porque hay ciertos delitos que conllevan la suspensión para el cargo público o para la profesión titular. Así que tienen que tener claro esa situación de quienes están habilitados y quienes no están habilitados. Ahora, en la práctica, ¿cómo saber si un abogado está habilitado o inhabilitado? Ustedes saben, pues se meten a la página web, buscan al abogado, nombre, apellido, y va a aparecer al lado derecho, va a aparecer una pestaña o un link donde va a aparecer si tiene sanciones o no tiene sanciones. Misma revisión realizan los juzgados cuando autorizan los poderes de los abogados. Ustedes saben que en casi todas las reformas procesales que se han hecho en Chile, al principio se trató de establecer un derecho, a principios de los 2000, de establecer la posibilidad de que las personas pudieran defenderse solas. Manifestación de esto es la ley de arriendo, la 18.101, la ley del consumidor, la ley que establece los procedimientos entre el juzgado de policía local, la 18.287, etc. Sin embargo, ya con el Código Procesal Penal se estableció la imposibilidad de que las personas pudieran defenderse por sí mismas y que solamente pudieran ser defendidas por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, esto es así en materia laboral y también en materia procesal penal, como ustedes ya han visto. Ahora, existe una atribución por parte de la judicatura con competencia penal de que en defensa de los derechos del imputado puede declarar abandonada la defensa. No sé si conocen, han oído hablar de esto, de declarar abandonada la defensa. ¿No? Es materialización del artículo 10 del Código Procesal Penal. Señor Mora iba a decir algo, ¿no? No, que estaba viendo los apuntes que se referían cuando el abogado era, en términos sencillos, era muy penca, incluso el juez podía decirle, ¿sabe qué? Dejémoslo hasta aquí nomás y busquemos un mejor abogado, como es simplificando mucho lo que está viendo en los apuntes. Claro, efectivamente. En Chile, la profesión de abogado, los estudios de derecho duran harto, duran 5 años, por lo menos 5 años. Después vendrá la memoria, el examen de grado, la práctica. Es decir, en eso fácilmente pueden haber 6, 7 años. 7 años, harto. En otros países, en Estados Unidos, se estudia menos, pero los abogados tienen que especializarse. Aquí en Chile estudiamos mucho y la profesión de abogado, yo creo que la profesión de abogado tiene que ser universalista, es decir, un abogado tiene que saber derecho procesal, derecho penal, o sea, o sea, tiene que tener conocimientos sólidos de derecho procesal, derecho penal, derecho civil, comercial, etcétera. El exceso de especialización hace que en casos determinados, no en la mayoría, sino que en algunos casos bien específicos, un abogado no tenga el suficiente conocimiento ni experiencia
para resolver los casos. O sea, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, fiscales no están en condiciones de determinar la existencia de un delito porque no conocen la regla civil. Entonces, por ejemplo, he sabido de esos casos. Entonces, es esencial que un abogado, o sea, como les digo, en Chile no existe la especialización para trabajar en determinadas áreas, como sí existe en otros países en que un abogado penalista, por ejemplo, no puede dedicarse a asuntos civiles, por ejemplo, y cada cierto tiempo va a ser evaluado para ver si sigue manteniendo sus condiciones para ejercer de manera adecuada el derecho. Como hay también la profesión médica en otros países también, cada cierto tiempo tienen que dar un examen habilitante. Bueno, en Chile no ocurre esto, entonces puede darse el caso, de hecho se dio al principio de la reforma procesal penal, que muchos abogados particulares no tenían las condiciones para ejercer el derecho en materia penal, en que yo, bueno, vi una audiencia realmente triste, ¿no? En donde una vez vi una audiencia donde un abogado se defendió solo. Y realmente realmente, bueno, el juez lo trató con mucho respeto, pero no sabía de qué estaba pasando en esa audiencia. Entonces, actualmente el juez de garantía o el Tribunal Oral en lo Penal podrían declarar abandonada la defensa por falta de conocimientos jurídicos, ¿no? Puede ser, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de que no cualquier abogado pueda ejercer en materia procesal penal por esa cortapisa. También existe la posibilidad de que las personas puedan defenderse por sí mismas, y esto es una regla que proviene también del derecho estadounidense, pero eso sí, siempre y cuando esta defensa no afecte las garantías respecto al proceso penal en relación al imputado. Es decir, un imputado se podría defender solo siempre y cuando tuviera las condiciones para hacerlo. Y eso es bastante complejo porque uno, aunque fuera un experto penalista, es muy difícil defenderse uno mismo porque, ustedes saben, hay un problema, hay distorsiones en la defensa que puede hacer uno de un caso en donde esté involucrado. No es conveniente. Bueno, dicho esto, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien, profesor? Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace varios meses, estuvo circulando un audio de una audiencia en un juzgado de garantía, donde un abogado decía que se sentía muy mal, que había tenido que viajar y que él realmente no estaba en condiciones. Lo que decía, lo que él planteaba no era daba cuenta que no conocía el proceso penal, y el juez de garantía, de manera bastante dura, lo reprendió y le declaró abandonada la defensa. No sé si escucharon ese audio, voy a tratar de buscarlo. ¿No? ¿No? Yo no, por lo menos, Ya, profesor. no, un audio bien, no sé si será cierto, a lo mejor no, pero la dramatización, si es que fue una dramatización, era bastante buena para efectos pedagógicos. Ya. Designación y sustitución del defensor. Artículo 102, el primer artículo. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que lo que prima aquí es la libertad del imputado. El imputado puede elegir libremente a su defensa. ¿A quién? Al abogado defensor de su confianza, es decir, a aquel a la cual le va a pagar o aquel en el cual confía. Si es que es un familiar, si es que es un amigo, etc. Ese es el abogado de confianza. Ahora, si es que no tiene un abogado de confianza, el Estado puede proporcionar un abogado conforme a las reglas establecidas en la Ley de la Defensoría Penal Pública y en las licitaciones. Puede otorgar un abogado de la Defensoría Penal Pública como institución o uno de la Defensoría licitada. ¿Cuál es la obligación que tiene el Estado para proporcionar este abogado? No desde el inicio de la investigación, no desde antes de la investigación, sino que antes de la primera audiencia judicial. Esa es la regla, antes de la primera audiencia judicial. ¿Qué significa esto?
Esto significa dos cosas. Significa que las personas que no tienen recursos para contratar a un abogado, no tienen acceso a un abogado particular, antes de que sean citadas a una audiencia, no tienen defensa. En términos estrictos. No está obligado el Estado a prestarle defensa. Es decir, una persona que está siendo citado por el Ministerio Público, el defensor penal público no tiene la obligación de ir. Si quiere va, pero seguramente no va a ir. Una persona que lo citan a una audiencia de formalización no va a tener derecho a defensor sino hasta la audiencia. Una persona que es detenida tampoco va a tener derecho a que sea asistido por un abogado en el lugar de detención, en la comisaría, sino va a tener que llamar a un abogado particular. Esto igual yo lo puedo contar de manera anecdótica, porque yo siempre he trabajado en el sector privado, siempre he trabajado en estudios, bueno, en un estudio solamente, después me independicé, y a mí me chocó el año 2005, a una de las primeras audiencias que fui en San Antonio, la provincia de San Antonio, la ciudad de San Antonio. Y bueno, yo me acordaba cómo se trataba a los clientes en el sistema antiguo. Entonces, el sistema antiguo llegaba a una citación y llegaba el cliente a la oficina. O le ocurría algo y llegaba el cliente a la oficina. Se le entrevistaba media hora, 45 minutos, una hora, incluso habían casos de 2 horas de entrevista, diciendo los derechos, la estrategia, lo que había que hacer, explicándole, etc. Y a mí me llamó profundamente la atención cómo en las audiencias que estaban habiendo en San Antonio, salía el defensor penal público y hablaba 3 minutos, 2 minutos con el imputado y después entraban. Y eso era todo, esa era la entrevista. Ahora, después cuando llegó la reforma a Santiago, la cuestión fue peor porque la entrevista se producía en la misma audiencia. No se hablaba antes. Entonces, había un sesgo en las decisiones que se tomaban, porque las decisiones que tomaban los imputados eran sin información. No digo que sea siempre, pero lo que se ve en los juicios pequeños, en los delitos pequeños, que los imputados toman decisiones ahí en ese mismo momento con la información que le da el defensor. Y el defensor tiende, por lo que uno ve, tiende a darle información para que acepte la salida más rápida, para terminar con la carpeta del defensor. O sea, eso es una pequeña crítica que se puede dar, porque antes era peor, pues antes de la reforma procesal penal era mucho peor, por lo menos era un abogado en la defensa, pero eso es lo que yo veía, lo que actualmente también se ve. Bueno, ¿cuándo se producen estas audiencias en las cuales seguramente se va a producir la primera conversación entre el defensor y el imputado? En la audiencia de control de detención, frente a la flagrancia, o al momento de la formalización. Son las situaciones en que se produce la primera audiencia. Ya, renuncia a la defensa o revocación. Aquí hay situaciones diferentes. Para los que hayan visto el proceso civil, todos sabemos que la renuncia que hay respecto del abogado tiene que renunciar, pero tiene 2 cargas o 2 obligaciones para que se produzca la renuncia. Tiene que informar el estado del proceso y tiene que notificar la renuncia, y durante el término de emplazamiento va a seguir teniendo responsabilidad en la causa. En cambio, en materia procesal penal, la renuncia no opera tan sencillamente, sino que la renuncia debe producirse. Para que opere la renuncia, debe otro abogado haber asumido la defensa. O sea, en cierta medida es más fácil y más difícil. ¿Por qué es más fácil? Porque si un abogado particular renuncia, quien asume la defensa va a ser generalmente la Defensoría Penal Pública, entonces es más fácil. Ahora, no obstante, hay una ley, la ley del 29 de marzo del 2017, la ley 21.004, estableció plazos para la renuncia, porque ocurría que los abogados particulares renunciaban muy encima, entonces tomaba la defensa la Defensoría Penal Pública, la Defensoría Penal Pública se encontraba con situaciones las cuales no podía asumir y hacía que se perdieran las audiencias. Por ejemplo, situaciones de formalización, situaciones de preparación del juicio oral, incluso juicio oral. Entonces, se prohibió la renuncia
por lo menos la renuncia se debe producir con 10 días de anticipación al juicio oral o 7 días de anticipación a la audiencia preparatoria a juicio oral, por ejemplo. ¿Ah? Se establecieron entonces esas limitantes. Consecuencias de la ausencia del defensor en los casos que es obligatorio, que son todos los casos, todas las audiencias son obligatorias que vaya el defensor. Artículo 103 del Código Procesal Penal implica la nulidad de las actuaciones e implica, por otro lado, la aplicación o posible aplicación de una medida disciplinaria al abogado que no asiste. Conforme al artículo 287, lo que más nos puede doler a nosotros como profesionales es la suspensión para la profesión, por hasta 2 meses. Ahí está cómo opera la sanción. La sanción no es ipso facto, la sanción obviamente tiene que ser establecida en una audiencia fijada al efecto, porque a un abogado le puede haber pasado alguna cosa. Entonces, tiene la posibilidad de explicarse. Bueno, ahí tienen algunos casos en que la presencia del defensor es indispensable, pero yo creo que la presencia del defensor siempre es indispensable conforme al artículo 10 del Código Procesal Penal, porque siempre, en toda audiencia, el imputado va a estar sometido a decisiones que tomar o a situaciones que afrontar, y frente a estas situaciones o decisiones tiene que estar debidamente asesorado. Ahí tenemos la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, la audiencia preparatoria juicio oral, la audiencia juicio oral y la audiencia de formalización de la investigación. Son audiencias donde debe estar presente el defensor, aunque yo creo que en todas debería estar presente. Derecho y facultad del defensor. Bueno, lo que ya sabemos, desde que hay defensor, se le notifica siempre el defensor, salvo casos específicos como es la formalización, la preparatoria, los juicios simplificados, la citación a juicio oral, etc. Listo, yo creo que eso es el defensor. Bueno, por lo menos en esta clase hemos visto entonces el imputado, que es lo más importante, y el defensor. ¿Alguna duda respecto al defensor? Por mi parte no, profesor. ¿No? Ya. Miren. La próxima clase, que es el 1 de octubre, quiero que lean el documento que les mandé que se denomina el rol del querellante en el proceso penal. Tiene 8 o 10 páginas, no es mucho. Por favor, léanlo porque vamos a discutir de él. Vamos a conversar de él, porque vamos a ver a la víctima y al querellante. Y también les voy a mandar un texto sobre el imputado para que lo lean, ¿ok? Está de más decir que el imputado, siendo tan esencial, van a ir varias preguntas del imputado en la prueba, o sea, se cae. Es evidente. ¿Ya? Es muy importante el imputado. Sin el imputado no hay nada en el proceso penal. Es el interviniente más importante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta antes que cerremos? ¿Algo que quieran decirme, para profundizar, algún texto que quieran consultarme, algo? ¿Nada? No, profe, mi parte no, por lo menos. Ya. Profe, una consulta. ¿Sí? Respecto de la pregunta, me quedé con una duda. Al principio habla del imputado, ¿cierto? Y define que puede ser una persona natural o jurídica. Claro. O sea, claro. ¿una empresa puede ser imputada? Una persona No se supone... jurídica puede ser imputada. Hace bastante años, yo creo que por lo menos 5, se dictó una ley que establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a ciertos delitos como lavado de activos. Y la pena más grave respecto a las personas jurídicas es la extinción, la muerte de la persona jurídica, la disolución. Perfecto. Para ciertos delitos, las personas jurídicas son responsables. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Eso. Bueno. Entonces eso sería. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cualquier cosa me escriben y voy a tratar de subir esta clase lo antes posible. ¿Ok? Para que lo empiecen a revisar, a estudiar, etc. Ya, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor.